Muchísimas gracias. Pues sí, hoy es día de habitaciones propias y estoy muy contenta de tener aquí a una persona que yo admiro muchísimo, a Frida Guerrera, a Frida Guerrera, que es una activista que ha dedicado los últimos años, ya varios años, a contabilizar, y no solo contabilizar, esto es importante, darle nombre, Frida, darle rostro a estas historias de feminicidios. Bienvenida antes que nada y gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Irma, muchísimas gracias. La teníamos pendientes y pues aquí estamos ya. Ya con el libro Ni Una Más, tu columna, tus transmisiones en Periscope, en Facebook Live, se convierten en este libro. Cuéntanos primero cómo fue el proceso y qué significó para ti llevar a un libro impreso todas estas historias que has estado siguiendo día con día. Pues primero empezamos con esto, con la documentación, pero había algo que no podía yo nada más contar. O decía yo, quitarles este número y decirles vidas arrancadas. Y en abril del 2016 me pongo en contacto con una mamá por Facebook. O sea, primero esto, estar consiguiendo los contactos, estarlas convenciendo de lo que queríamos hacer, darles la mano y que confiaran. Fue difícil, porque sí fue difícil, pero fue cuando conté mi primera historia con una familia, fue con la mamá de Dianita, Lisette, que fue asesinada el 21 de abril de 32 puñaladas en Monclova, Coahuila, por un menor de edad. Ella menor y el feminicida menor también de edad. Así es, inimputable completamente, tenía 13 años en ese entonces, una semana después cumplía los 14 y solamente pisó el centro psiquiátrico de Coahuila por la petición de la madre de él, esto porque si salía, pues lo iban a atacar. La gente estaba muy enojada con el sujeto. Claro. Y pues 6 meses estuvo ahí en este lugar. Sale de este lugar, le dan su sentencia, lo encuentran culpable. Y la sentencia fue irse a la casa de su mamá, terminar la primaria y salir a rehabilitación. Obviamente no lo concretó, no lo pudo hacer porque a los meses ya estaba atacando a otra persona. Ahorita está a punto de salir nuevamente el Consejo de Tutela, pero nunca jamás fue castigado por el tema de Dianita. De Diana. Ese fue la primera historia ya con una familia. Y de ahí, ¿cómo lograr que confíen en ti? Creo que, no sé si esto es de lo más difícil, porque se trata de familias que están evidentemente heridas, lastimadísimas, que han pasado por lo peor que uno puede imaginar en esta vida, que es que asesinen a tu hija o a tu madre o a tu hermana. ¿Cómo confiaron en Frida Guerrera? Yo siempre que hablo con ellas, cuando es vía telefónica, porque pues están muy lejos de mí, cuando voy a sus casas, lo primero que les digo es eso: para mí, el que me abran su corazón, se los agradezco antes que cualquier cosa. Saben que lo que ha hablado por mí es mi trabajo y que lo que voy a hacer con la historia de sus hijas es con toda mi respeto y siempre dignificándolas. Les pregunto qué quieres que ponga, qué quieres que no pongamos. Yo misma les sugiero lo que hay que decir, lo que no hay que decir. Pero te puedo decir que en todas las familias, Irma, a excepción de algunas que ya no están con nosotros, pero todas las familias me hacen parte de su vida. Y ellas son parte de mi vida. Desde el primer momento en que las contacto, para mí son parte de mi vida. Ya no se van, ya no las puedo dejar ir. Les estoy preguntando constantemente en este grupo de chat, que yo lo hablo en el libro, de mamás, de papás, de hermanos, de hijos, de sobrinas, de cuñadas. Siempre estoy en contacto. Sé cómo está la situación legal, si ya los detuvieron, si no los han detenido. O sea, para mí son ellas parte de mi vida. Y hemos llegado, porque pues, Daniel, mi colaborador, me acompaña siempre. Hemos llegado a estas casas y nos reciben como si fuéramos parte de esta familia. Y pues me abrazan muy fuerte, como si ya nos conociéramos de siempre. Yo creo que
que más que, además de la confianza, Irma, es la atención que les doy. Porque para mí el tiempo no importa. Para mí hemos estado en una entrevista hasta 8 horas, hablando, abrazando al dolor, porque primero tengo que hacer eso, tengo que escuchar ese dolor, abrazarlo, que me grite, que haga lo que tenga que hacer y decir, y entonces ya le digo, dame chance, necesito hablar con esta madre, ¿no? Sí. Y estos padres, porque los papás, por ejemplo, no pueden hablar, Irma. Los papás se les cierra la garganta. Solamente tengo un papá que es el que como que lleva la batuta a la investigación y de que castiguen al responsable, pero la mayoría son las mamás. Son las madres, ¿verdad? Y ya viene el 10 de mayo, precisamente, ¿no? Justamente, entonces, triste hablar de estas cosas cuando mañana jueves es 10 de mayo y hay tantas madres en México que no tienen nada que celebrar y que esta fecha les parece tan terrible, ¿no? Y que es la primera, o sea, las fechas 10 de mayo, las navidades. Las navidades, los cumpleaños. Los cumpleaños, o sea, de verdad, el día que entendamos, y yo lo describo mucho, el día que entendamos el dolor, el cómo las asesinan completamente a toda la familia, la pareja deja de existir, los hijos, si es que hay más hijos, reclaman atención, pero la mamá está o llorando o centrada en la investigación, pero las familias se quedan rotas y ya es imposible, no es este arte chino ni japonés de poder juntar y poner con oro, ¿no? Con oro tanto dolor, eso es imposible, jamás, nunca va a pasar. Ellas van a pasar la mayoría en el Panteón. El jueves yo tengo una ponencia, una presentación del libro en Hidalgo con una mamá, que es el primer año también que pasa sin su hija, bajo una situación de total impunidad. Y pues no queda más que abrazarlas. A mí me duele infinitamente oírlas. A las 2, 3 de la mañana están escribiendo en el chat porque no se pueden dormir o me manda un mensaje, Frida, ¿puedo hablar contigo? Y yo estoy para ellas infinitamente, siempre, todo el tiempo. Y ellas lo saben, y ellos, porque hablo con todos. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Desgraciadamente, yo como comunicadora tuve que dejar de ser nada más esto, una comunicadora, para convertirme en parte de ellas y en parte de estas voces que exigen justicia. Pues es que tu caso es paradigmático desde muchos puntos de vista porque tú estudiaste psicología, tú sabes cómo acercarte a la gente, tú también eres comunicadora, también eres defensora de derechos humanos, o sea, te has convertido como en muchas cosas, Frida, gracias a estarte preocupando por los feminicidios en México. ¿Y cómo elegir de entre tantos casos que has visto los que quepan aquí, en estas páginas? ¿Cómo hacerlo? Fue muy difícil, muy difícil, Irma, porque son tantas historias. O sea, esto no se termina ahí, yo sigo escribiendo cada semana. Claro. Tengo columnas pendientes que tengo que publicar. Ahorita me acaba de buscar el padre de una chiquita de Veracruz que acaban de encontrar, Karen, y que estábamos buscando y que desafortunadamente la encontraron asesinada. Tengo otras historias, muchas más, que no están ahí. Y fue muy difícil. O sea, yo quería meterlas a todas. Y me decía mi editor César Ramos, Frida, ya, y vas a hacer un libro de este tamaño y no, espérate, o sea, no puedes hacer eso. Elegirlas para mí fue muy duro, muy duro. Obviamente con cada familia hablé, le dije para qué iba, además de la columna, iba a publicarlas en un libro. Ellas, igual que yo, pues cuando nos dijeron que sí lo habían autorizado la editorial, yo inmediatamente les hice saber y ellas estaban como yo, o sea, no sabíamos si reír o llorar o decir felicidades, lo logramos porque es algo que no queríamos. Este libro no debería existir. No, por supuesto. Es algo que no debería de estarnos atacando todo el tiempo. O sea, yo le digo a la gente, he llegado a contar 15 feminicidios en un día, Irma. 15 feminicidios en un día. Yo los separo, asesinatos violentos de feminicidios,
Y es increíble que 15 feminicidios en un día se los haya contado, y eso fue en noviembre del año pasado, y creo que de verdad es un tema grave. O sea, yo sí le hago una invitación a la gente, a la sociedad, sobre todo porque tenemos que empezar a tejer como sociedad para de verdad tomar conciencia, no decir, ay, esa loquita y el feminicidio, o esa lesbiana, o esta feminazi, o Feminazi. esta que no tiene vida y que anda viendo a ver los defectos de los buenos gobernantes. No, es un tema de que no estamos exentos. Por supuesto, desafortunadamente. Pues lean Ni Una Más, sigan a Frida en sus redes, en su Facebook, en su Periscope, en Twitter, entérense de lo que está pasando y como dices, este libro no debería de existir, pero por otra parte, qué bueno que existe, porque somos conscientes de este grave problema. Te agradezco muchísimo, Frida Guerrera, esta entrevista.